Bueno, pues buenas tardes. Reiteramos el saludo a todas las personas que ya se encuentran conectadas. Hoy tenemos dos expositoras de lujo, una invitada y una de casa. En un momento más procederé a hacer las debidas presentaciones, pero primero les voy a pedir el apoyo que pedimos siempre al iniciar nuestros módulos. Por favor, mantengan sus micrófonos en silencio durante el transcurso de la exposición, a menos, claro, que quieran hacer el uso de la voz para participar, pero eso nos ayuda a eliminar el ruido ambiental. A lo largo de la exposición, como mencionábamos, pueden hacer uso del chat si desean al final, en la parte de preguntas y respuestas, hacer alguna pregunta, comentario, etcétera. También les pediría, si nos apoyan, es muy importante para nosotros que se pudieran renombrar posicionándose en su imagen o en su nombre en la lista de participantes. Les da la opción de renombrar, que pusieran completo el nombre con el que se registraron al curso. Para nosotros es muy importante porque de ahí salen las listas de asistencia para al final el otorgamiento de las constancias. Y bueno, pues el día de hoy, como les mencionaba, agradecemos mucho la presencia de la magistrada Carmen Carrión, a quien en este momento me voy a permitir presentar y leer una breve síntesis curricular de la magistrada. La magistrada María del Carmen Carrión Castro es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que obtuvo el título de licenciada en Derecho y los grados de especialista en Derecho Electoral y maestría en Derecho. Actualmente cursa el doctorado en Administración y Gobierno del Poder Judicial en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Se ha desempeñado profesionalmente en el sector público y privado en diversas áreas, de entre las que destacan electoral, transparencia y acceso a la información pública gubernamental, regulación administrativa, auditoría, cuenta pública y revisión fiscal. Actualmente es magistrada en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y previo a esa designación ocupó el cargo de magistrada en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y anteriormente estuvo en la Visitaduría Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha sido conferencista en temas de derecho electoral, procesal electoral, género, participación ciudadana, violencia política, derechos de las personas con discapacidad, entre otros. También ha participado en congresos, diplomados, foros y seminarios a nivel nacional. Además, es autora de diversos artículos que han sido publicados en revistas especializadas. En el ámbito académico, ha sido profesora de las asignaturas de judicialización electoral, estrategias para la equidad de género y discriminación y violencia de género en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues es para mí un gusto recibirla, magistrada, y le cedo el uso de la voz a María del Carmen Carrión Castro. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, de verdad, es un inmenso placer. Estuve platicando con la licenciada Brenda San Román, que ya es algo que nos debíamos, ¿no? Tengo el gusto de conocerla y de saber de sus capacidades. Créanme que gracias al Instituto Electoral de Chihuahua, gracias, consejera Georgina Ávila Silva, por esta oportunidad y también de reconocerles esta tónica de que han venido abriendo brecha, de que tenemos que irnos capacitando para ser consejeras, para ser magistradas, para ser candidatas. Y este curso en especial, pues bueno, estamos a la vuelta de la esquina de un proceso electoral y hay cosas o herramientas que ya tenemos natas y otras de profesión, pero ya entrar a un ambiente político electoral es otra cosa. Entonces, créanme que mi reconocimiento a esta serie de temas, que es muy importante que se conozcan porque están contendiendo para un cargo de elección y para ser servidores públicos. Y hay que estar
con esta visión de qué debo de saber para poder atender también los requerimientos de la ciudadanía, que es algo que hacemos nosotros. Pues si me permiten y si fuera posible, de verdad, gracias por la invitación, consejera, me pongo a sus órdenes para seguir trabajando y que podamos dar resultados como instituciones. Tengo una presentación para ver si fuera posible el que la pudiera conectar. Ustedes me indican si se ve. Ya se ve ahí. Sí. Muchas gracias, consejera. Ok. Pues bueno, sin más preámbulo y para no robarle también tiempo a la siguiente ponente y ser muy respetuosas de los tiempos, consejera, con toda confianza usted me dice, se acabó, para que también demos paso al otro tema que se tiene agendado y que también se sientan con la confianza las personas que están escuchando y que están participando, de que estamos aprendiendo todos y que con toda la disposición vayamos contestando sus dudas. Pues bueno, ya me hicieron favor de presentarme. Efectivamente, soy la magistrada María del Carmen Carreón Castro, estoy en la sala regional especializada y ustedes ven aquí en la parte de abajo la carátula de la Guía para la Inclusión de Personas con Discapacidad, Acceso a la Justicia y Derechos Político-Electorales. Esta guía está realizada para funcionarios y para personas que están interesados en incluir a las personas con discapacidad y conocer los derechos que tienen como cualquier otra persona. Es muy práctica, es muy básica, pero se la hemos hecho llegar a la licenciada San Román para que lo comparta con ustedes y que ustedes también puedan conocerlo y ojalá les sea de su interés. Pues bueno, sin duda el estar hablando de la igualdad es algo que comúnmente desde la reforma del 2011, en donde lo más importante es la persona. Todos los derechos que están dentro de la persona y aquí también históricamente hemos discriminado, hemos sectorizado a las personas y pues no es la excepción. Históricamente siempre ha habido una, pues no preferencia, ¿no? Pero históricamente los que tenían la posibilidad de ser sujetos de derechos, pues eran los hombres, los propietarios, las personas blancas y los católicos. Solamente por mencionar algunos. Por ende, las personas de color, las personas que no tuvieran bienes y, o que no fueran católicos, pues bueno, sabemos que les ha ido bastante mal en la historia. Y para los temas de democracia, pues esto tampoco ha sido ajeno, ¿no? Entonces, ¿cómo se empieza a ver la representación de la izquierda, de la derecha, de los grupos de poder? Pues es que buscaban que los hombres blancos, católicos y con recursos estuvieran representados y también estuvieran representando a sus intereses. Entonces, queda un grupo de población que no ha sido considerada y en donde estamos incluidas, pues los grupos minoritarios, no por ser menos, sino porque no estamos o no están en los lugares de representación, como lo son las mujeres, las personas de color, los no católicos, e incluimos a las personas con discapacidad. Y esto nos ha dado que la historia no sabía qué hacer con las personas con discapacidad y ha ido evolucionando para decir que, bueno, es un castigo de Dios que hayas nacido con discapacidad o que tengas un hijo con discapacidad
o incluso históricamente pues preferían matar a estas personas. Entonces, no ha sido algo sencillo por explicar y mucho menos en el tema político electoral. Conocemos como discriminación por materia o por el aspecto de discapacidad previsto en la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, que es el ordenamiento jurídico de avanzada, el cual es reconocido en el 2008 por México, y también es un documento que fue promovido por Gilberto Rincón Gallardo, que sabemos que fue un aspirante a la presidencia de la República y quien también tenía una discapacidad. Y conocemos como discriminación cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones. Esto es algo súper importante para poder identificar una circunstancia que es desigual y para poder hacer un ajuste razonable como autoridad. Esta condición de igualdad de todos los derechos humanos, libertades fundamentales en el ámbito político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. ¿Qué es la discapacidad? Si bien es cierto también, esto ha venido evolucionando y hay convenciones ratificadas tratados internacionales ratificados por México, pero como que el modelo a seguir y en un tema aspiracional viene siendo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde se replica y se hace ver el de nada de nosotros sobre nosotros sin nosotros. Este es un lema que manejan mucho las personas con discapacidad, de que no puedes generar un ajuste razonable, una universalidad, un propósito o una acción sin considerar al grupo de población al cual va dirigido. ¿Por qué? Porque realmente uno cree saber que, pues yo creo que si hacemos las mamparas más chiquitas, pues pueden votar las personas de talla baja. Yo creo que, a ver, no hay que creer, no son actos de fe. Hay que saber y hay que conocer qué es lo que necesitan las personas para que podamos darle esa atención. Entonces, entendemos como discapacidad como las personas que incluyen aquellas que tengan deficiencias, y veremos que no es lo mismo deficiencia que discapacidad, porque la deficiencia es cuando hay una afectación física o de un órgano. Y estas deficiencias, ¿cómo pueden ser? Físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. En las sensoriales estamos hablando que se incluye la discapacidad auditiva, que son las personas sordas, y las personas ciegas. Esa es la discapacidad conocida como discapacidad sensorial. A lo largo que al interactuar con diversas barreras, las barreras es la discapacidad. Eso es lo que realmente podemos decir que es la discapacidad. Todas aquellas barreras culturales, sociales, jurídicas, que se enfrentan las personas con discapacidad para poder realizar y tener una vida como cualquier otra persona. Hay personas que dicen, pues bueno, yendo a España o yendo a otro lugar en donde el transporte es accesible, en donde las escuelas son inclusivas, en donde tengan trabajos, pues no hay barreras. Sí, significa que tienen una deficiencia, pero que no hay barreras. Entonces, este es como que no, el aspecto aspiracional para las personas con discapacidad, que les vayamos quitando las barreras para que puedan ejercer sus derechos como cualquier persona. Y aquí efectivamente no hay una distinción. Son los mismos derechos político-electorales, son los mismos derechos que cualquier ciudadano y cualquier persona.
Lo que les comentaba de la diferencia entre deficiencia y discapacidad, y estos cuadros ustedes los podrán corroborar en la guía práctica de inclusión que les harán llegar la liga, porque es descargable. Pues bueno, si juntamos lo que es la deficiencia física, mental, intelectual, con la barrera física, social y cultural, nos da como resultado la discapacidad. Entonces, este concepto ha estado evolucionando conforme a la historia. Incluso todavía hay personas que dicen, es que los discapacitados, personas con capacidades diferentes. Híjole, créanme que no hay peor cosa que pueda molestar a una persona con una condición distinta que el ser nombrados de una manera diferente, que haya incluso con el lenguaje algo que discrimine o te haga sentir diferente. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con el lenguaje que utilizamos. Y ahora, si vamos a hacer, para las personas que quieran ser candidatos, o incluso los partidos políticos, pues bueno, también tienen que ver que armonicen sus documentos de los partidos políticos, también para que puedan llegar a la población de grupos de personas con discapacidad, con los ajustes razonables de que la información debe de estar hecha con estos ajustes, como en braille para personas ciegas o en audio también para personas ciegas. Y yo les sugiero que se acerquen a las asociaciones de personas para y con discapacidad para ser asesorados de saber cómo debe de ser difundida esta propaganda, porque incluso ustedes van a tener que pensar en revisar si esa propaganda es discriminatoria, si esa propaganda no está siendo lo suficientemente inclusiva para que las personas con discapacidad conozcan que se está llevando a cabo un proceso electivo y que el día de mañana van a tener que tomar una decisión para poder votar. Este cuadro no se ve muy bien, espero que se pueda ver, pero es un poco cómo ha ido evolucionando el concepto de discapacidad, en donde pues al principio era este enfoque de prescindencia, era exterminar, excluir a las personas con discapacidad, es decir, pues mejor que no nazcan, ¿no? Y muchos comentarios, aquí se los pongo, como decían, los niños con discapacidad no deberían dejarlos nacer, solo son un estorbo para la sociedad y dar apoyo es dinero desperdiciado. Eso lo dijo el titular de la SEP de Quintana Roo, ¿no? O sea, son de las cosas que dices, híjole, ¿cómo podemos estar haciendo este tipo de comentarios? Y luego, el enfoque el enfoque médico rehabilitador, todavía estamos entre el modelo social y el médico rehabilitador. Es en donde se considera o se piensa que la discapacidad es curable, que esa deficiencia es curable, pensar que sea una enfermedad. No dudo que muchas deficiencias sean originadas por una enfermedad, pero ya la discapacidad pues no es curable. Es ya una condición de vida. Una persona ciega, pues bueno, ya hay alguien que ya no va a poder recuperar la visión y por ende debe de aprender a vivir con esa condición su familia y el entorno que la rodea. Y también las autoridades ser pues inclusivas con estos temas. Entonces, aquí en esta, pues bueno, es una opinión de Patricia Brogna, quien es también, tiene libros en el tema de discapacidad, es una académica de la UNAM, y dice que decir que la discapacidad la arregla un médico es como decir que al feminismo lo arregla un ginecólogo o al racismo un dermatólogo. Y son un poco de las cosas que tenemos que ir cambiando el chip, de ir viendo a las personas como lo que son, personas, y también ir haciendo este cambio de paradigma de que a lo mejor en este gran rompecabezas me está haciendo falta que haya más personas que defiendan a un grupo de población que no está siendo representado. Y nuestro mundo ideal son el enfoque social y de derechos, el que podamos transformar estas barreras físicas, sociales y culturales
para incluir a las personas con discapacidad en todos los ambientes. Hay ya corrientes de personas en que las escuelas sean inclusivas, y también hay dichos que pues, la discapacidad no se contagia, pero la discriminación sí, ¿no? Entonces, son de los temas que tenemos que estarnos cuestionando, de que a veces, pues, casi me ha pasado de que, pues, yo ni enterada de que había personas con discapacidad. Sí, y son casi cerca de 8 millones de personas, que no es una población menor. Y aquí la discapacidad puede ser de nacimiento o adquirida. En estas deficiencias del modelo médico y el modelo social, pues bueno, en era lo que les comentaba, de que es más que nada en la época de los 70s, el establecer que hay que meter, y todavía estamos en el tema de la discapacidad psicosocial, que hay mujeres recluidas o que las personas están recluidas y que no hay cura para esas personas. Pues no, porque tienen una condición distinta y no son tratados. Aquí es algo que tenemos que cuestionarnos, hablar de la dignidad humana. Pensar casi en la empatía de cómo queremos ser tratados. Entonces es a lo que tenemos que llegar a la discapacidad del modelo social, para que la discapacidad no es un atributo de la persona, sino que son todas esas barreras. Esas son de las cosas que ustedes van a tener que identificar más para poder hacer un ajuste razonable. Prejuicios en torno a la discapacidad. Un ejemplo es, ¿qué discapacidad no puede tener un fotógrafo? Pues existe un colectivo internacional de fotógrafos ciegos. Uno pensaría que una persona ciega pues no puede sacar fotografías. ¿Qué discapacidad no puede tener un músico? Evelyn Glynn es una persona, un percusionista sordo. ¿Qué discapacidad no puede tener un arquero? Matt Stuman es un arquero sin brazos. ¿Qué persona, una persona con discapacidad intelectual, ejercer cargos políticos, que es ahorita de la discapacidad más estigmatizada, que incluso el artículo 280 de la LEGIPE, que no sabemos por qué razón ha estado pasando reforma tras reforma en la LEGIPE, en donde discrimina a las personas con discapacidad intelectual y a las personas con discapacidad psicosocial para prohibirles de entrada a las casillas, porque se ha llegado a pensar que las personas con discapacidad no pueden ejercer su derecho al voto. Y créanme que no es solamente que no puedan ejercer el derecho al voto, es que buscamos que también sean votados, y hay una iniciativa en la Cámara de Diputados de que los partidos políticos tengan una cuota de personas con discapacidad para ir abriendo brecha y también estén representados. También así como hay de cuotas de personas indígenas, incluso hay en algunos partidos de jóvenes, que tenemos que ir viendo esa representación en los órganos de elección. Y pueden votar las personas que están internadas en los psiquiátricos. Pues cientos de personas internadas en neuropsiquiátricos votan en el hospital de Borda, que está en Argentina. Entonces, son un poco los paradigmas que tenemos que ir cambiando y estos estereotipos. ¿Por qué nos interesa conocer los tipos de discapacidad? Pues mucho es para comprender las necesidades, los tipos de apoyo y el trato que se debería brindar a cada quien. Y los tipos de discapacidad puede ser física, que es la discapacidad motriz, la discapacidad intelectual, psicosocial, y lo que les comentaba de la sensorial, que incluye a la visual y a la auditiva. Los derechos político-electorales, que no sé si ya hayan conocido, pues bueno, es el de votar, asociación, afiliación, ser votado, integrar autoridades electorales, y los cruzamos con los diferentes tipos de discapacidad. Y aquí es donde buscamos que efectivamente
se puedan vincular y sean, que puedan estar representados todos y cada uno de los derechos político-electorales. Normalmente se abocan o nos abocamos al de votación. Afortunadamente en el 2018 ya hubo ejercicios en donde hubo personas que estuvieron votando, incluso se fue dando seguimiento, y en el tema de asociación y afiliación, aquí es un trabajo que debe de hacer los partidos políticos, es un ejercicio de inclusión que tienen que hacer, porque bueno, sabemos que aun y cuando hay las candidaturas independientes, sabemos que a través de los partidos políticos o el sistema de partidos es el medio por el cual los ciudadanos pueden ya llegar al poder. Si no son nombrados o si no son postulados por un partido político, difícilmente pueden llegar a estar representados en cualquier tipo de proceso electivo, ¿no? Entonces aquí ojalá podamos ir trabajando con los partidos políticos para que se vayan sensibilizando con el lenguaje y también para hacer estos ajustes y conozcan, no dudo porque me ha tocado conocer en muchos partidos políticos a personas con discapacidad que, que forman parte de los partidos y otros que han sido discriminados, ¿no? El ser votado, pues bueno, ese es el proceso electoral hubo cerca de 61 personas postuladas en el 2018, lo cual es nada, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que buscar que haya más postulación en los procesos electivos y que también sean considerados para integrar autoridades electorales. En este aspecto, el INE también generó un ajuste razonable, una acción afirmativa para que personas con discapacidad también pudieran ser funcionarios de casilla. Y hay muchos ejemplos a nivel nacional de personas que han tenido este cargo como funcionario de casilla. ¿Qué barreras pueden tener las personas con discapacidad al momento de ejercer sus derechos? Pues bueno, el de que no les den su credencial de elector. Ahorita hay una iniciativa para que la credencial de elector pueda ser con sistema braille o que se haga ahí un ajuste para que se sepa que la persona tiene una condición de discapacidad, pero todavía está entre sí o no para que esto proceda. Que cuenten con el derecho a la información, ¿no? Que aquí es otra cosa que tanto autoridades como partidos políticos y futuros candidatos deben de contemplar, que la información les llegue. Porque se piensa que, ay, es que las personas con discapacidad son como muy manipulables y seguramente van a votar porque alguien que les diga, no, créanme que no solamente las personas con discapacidad, ¿eh? Hay muchos ejemplos que todavía que el marido, que el abuelito, que el tío y que, a ver, no prejuzguemos, demos las herramientas y demos la información para que cada quien tenga la libertad de con quién sentirse identificado y representado. Personas con discapacidad como observadores electorales, también ya hay ejemplos que han sido observadores, no es lo más, pero que también puedan ser considerados las personas con discapacidad. Y créanme, que las personas con discapacidad intelectual son de lo más meticulosos que ustedes se puedan imaginar en cumplimiento de instrucciones. En el tema de asociación y afiliación, en la asociación, pues que hay asociaciones de personas para personas con discapacidad y agrupaciones políticas. Hay que hacer aquí una distinción. Recordemos que no todas las asociaciones son políticas, hay también civiles y hay este derecho de asociarnos, ¿sí? Afiliación para que, bueno, que puedan ser afiliados a un partido político, en dado caso que el partido político lo rechace, pues bueno, tienen el juicio ciudadano para interponerlo y que puedan defender este derecho de afiliación para no ser discriminado.
ser votado como candidato y integrar autoridades electorales, que les comentaba que ya hay ejercicios de funcionarios de casilla. El material de apoyo debe de ser súper importante para ejercer el voto. Les quiero poner a ver si ha habido ya ejercicios por parte de la sociedad civil para llevar a cabo como asistencia, ¿no? Más bien como construir un sistema de apoyos para enseñarle a las personas con discapacidad a ejercer este derecho tan importante que puedan tener esta posibilidad de ser asistidos, y es algo que nos corresponde a las autoridades, de ser asistidos al momento de ejercerlo. Este es un ejemplo de pues cómo diferentes tipos de personas con discapacidad han ejercido su derecho al voto. Hicimos un ejercicio con el INE en el año 2018 para que fueran más inclusivas las elecciones. En el tema de los partidos políticos, créanme que esa es de las cosas que más me preocupan, porque podamos trabajar con los partidos políticos y que puedan utilizar un lenguaje incluyente. En la sala especializada conocimos este asunto, en donde hubo una queja en donde se presentó porque decían que era un joven que lo estaban utilizando de una manera discriminatoria para formar parte de la campaña, pero quiero conocer su opinión. Les pongo el video. Pues bueno, en este video, no sé si puede haber una interacción, lo que determinamos es que, si bien es cierto, se estaba considerando como la pluralidad de las diferentes condiciones, y lo que se buscaba era que hubiera inclusión. Y aparte, dentro de los permisos que deben de cumplir los partidos políticos y los candidatos, es que cuenten con los permisos de los menores de edad, y contaba con la participación de este joven, incluso de una manera, o sea, de puño y letra. Él escribió que él estaba interesado en participar en política y que estaba muy contento de ser tomado en cuenta. Que dices, híjole, tampoco se vale prohibir que utilicen ese tipo de imágenes, porque si no estaríamos nuevamente regresando a que no se visibilice este grupo de población, y por el contrario, lo que queremos es que haya más personas con una condición distinta. Pues en el tema de los antecedentes que tenemos conocimiento del proceso electoral 2017-2018, pues bueno, como suplente de diputada federal, incluso presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, está Cintia Molano Serna, quien es una mujer de talla baja. Créanme que es una mujer empoderada, una mujer luchona, que ha abierto varios espacios para que se reconozcan los derechos, incluso estuvo pugnando porque se reconociera a la talla baja como discapacidad, y afortunadamente ya se hizo ese ajuste normativo. Donny Verdugo Aguilar, pues un hombre que nació sin piernas, fue elegido presidente municipal de Unión de Juárez, Chiapas, postulado por Morena. Y Hugo Rafael Ruiz Lustre, pues bueno, es el primer diputado ciego, actualmente es diputado federal también por Morena. Pues bueno, son muy pocas las personas con discapacidad que se han involucrado en el ámbito electoral. Créanme que el INE comentó que dio a conocer que 1,409 sorteados para ser funcionarios de casilla manifestaron tener algún tipo de discapacidad. 2 fueron capacitados y 49 solicitaron acompañamiento. Aquí lo único que necesitamos es
incluir, buscar la forma del cómo sí se pueden hacer las cosas, cómo puedo generar este ajuste para que más personas participen y casi casi le llevemos el voto a casa, ¿no? Algunas de las acciones que hemos implementado en la Sala Regional Especializada y en el Tribunal Electoral, pues bueno, es la guía de inclusión de personas con discapacidad. Hay sentencias en las cuales, como sala especializada, hemos visualizado ya no solamente sancionar, sino que también se restituyen derechos humanos. Y uno de ellos es que el PCC 27 del 2016, pues fue una sentencia en la cual le decimos como histórica porque se promueve que los partidos políticos deban de tener subtítulos. Esto pensando en que las personas sordas sepan leer. Si no sabe leer, incluso ustedes no sé si ya hayan visto que ya hay más personas en lengua de señas mexicana haciendo la interpretación simultánea. Ese es a lo que tenemos que llegar. Que el sordo no ande con su intérprete, sino que como Estado se lo proporcionemos y que el intérprete esté capacitado, que tenga los conocimientos y el nivel que también tienen las personas sordas. El PCC 45, pues bueno, aquí también se hizo un ajuste razonable para que la propaganda fuera inclusiva, y el REC 1150 del 2018, pues es una sentencia de la Sala Superior en donde se confrontaron la paridad y los derechos y las personas con discapacidad, ganando el tema de las personas con discapacidad, porque ahorita es un grupo más vulnerable. Esta tesis del 2018, que lleva como rubro personas con discapacidad, las autoridades electorales tienen el deber de adoptar medidas que garanticen su efectivo acceso a la justicia de acuerdo con el modelo social de discapacidad. Ya se empieza a crear línea jurisprudencial y antecedentes para los subsecuentes medios de impugnación. Acciones implementadas por el tribunal, pues bueno, hemos llevado a cabo la capacitación de intérpretes en lengua de señas mexicana. Este año sería la primera vez que no lo llevamos, ya sería la 6ª edición. Créanme que hemos capacitado a nivel nacional a los intérpretes en el ámbito jurídico. Hicimos un glosario de lengua de señas mexicana en el ámbito procesal electoral para que se fueran capacitando los intérpretes y conozcan las señas ya más especializadas. Incluir intérprete en lengua de señas en las sesiones públicas, capacitación y sensibilización al personal jurisdiccional para entender esta forma de juzgar con una visión de derechos humanos. Y les comentaba que esto es una intérprete en lengua de señas mexicana, quien estuvo presente en los debates, y me imagino que recordarán mucho a uno de ellos, que es Ariel, que incluso es el intérprete del INE, que le hizo como de cortarle la mano cuando fue el debate y el Bronco proponía que se le cortara la mano a las personas. Pues bueno, es una de las cosas que se hizo viral. El ir haciendo acciones para visibilizar los diferentes tipos de discapacidad, y en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad Intelectual se firmó un decálogo con el INE y con las asociaciones de personas con discapacidad intelectual para ir haciendo estos ajustes y sean representados. Ella es Cintia Molano, que que es persona de talla baja. Y bueno, ya para concluir, pues bueno, en un tema de la candidata, créanme que utilicé esta imagen que formó parte de una novela para no querer poner a alguien en específico. Pues pensar que ya se va a ser servidora pública, ya hay que tener una forma de ver inclusiva, saber a quién voy a atender, qué acciones debo de hacer,
qué política pública debo de realizar y siempre allegarme de los más capacitados. Tratar a todos por igual, buscar que mi información sea accesible y no solamente que el tweet o que las redes sociales o que mi página sea accesible, sino que toda la información que le llegue al ciudadano sea accesible. Generar bases de datos, programas de identificación de dónde están las personas con discapacidad y, bueno, acciones para todos los habitantes considerando siempre las minorías. Pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias nuevamente al Instituto por darme la oportunidad. Espero no haberme pasado del tiempo y nuevamente ponerme a sus órdenes. Muchas gracias, magistrada, muy enriquecedora su exposición. Y pues bueno, pasaríamos a la etapa de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda, un comentario, puede por favor abrir su micrófono y hacer uso de la voz, o bien mediante el chat nos pueden ir comunicando sus inquietudes o que desean hacer uso de la voz. Voy a revisar el chat. Aquí Alejandra Gabriela Rocha nos dice muchas gracias, todo fue muy claro. Gracias Alejandra, también a ti. Mientras se animan nuestros participantes a hacer alguna pregunta o a hacer algún comentario, magistrada, yo quiero comentar cómo nos falta quizá igualar las buenas prácticas, porque sabemos que hay quizá otros OPLES o quizá tribunales o algunas otras instituciones que tienen más desarrollado y habremos otras que lo tendremos menos desarrollado, todos estos protocolos de inclusión, y quizá debemos de, como usted mencionaba ahorita, hay temas que peleamos mucho y que tenemos más tiempo peleándolos, y este en específico creo que todavía sigue invisibilizado y quizá debiéramos de hacer un ejercicio de compartir esas buenas prácticas, quienes ya lo tengan, esas experiencias que nos puedan ayudar a los que todavía no lo tengamos tan desarrollado. Si convencemos ahí a algunos otros institutos, la vamos a invitar para que también usted nos platique sus experiencias y qué podemos hacer en temas político-electorales, que es lo que nos toca, pero pues bueno, es un avance, ¿no? Sí, como bien lo comenta consejera, coincido plenamente que cuando su servidora empezó en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México a hacer estas cosas, en su momento me llegaron a decir, bueno, que tiene que estar haciendo una magistrada electoral en estos temas, ¿no? Si las personas con discapacidad no votan, y no, bueno, créanme que caían los cabellos, ¿no? Y decir, por más que me decía, bueno, es que tú tienes una persona con discapacidad, o ¿por qué conoces el tema? Digo, pero es un tema de justicia, es un tema de derecho, es un tema de vocación de servicio, y no debo de tener a alguien como para darme cuenta que hay una desigualdad y que hay, escuchar las experiencias de los que incluso tienen discapacidad múltiple. Híjole, ¿cómo le hacemos llegar la información? ¿No? Entonces, para mí sería un gran honor el poder trabajar con ustedes, pero que también puedan hacer o utilizar lo que ha avanzado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por cuanto hace a sus publicaciones, o incluso el glosario, hacérselos llegar, y si les sirve, adelante, porque estamos para compartirnos la información. Como bien lo comenta, a nosotros nos tocan los derechos político-electorales, pero si podemos irnos ahorrando información y a ustedes les sirven y le ponen el logo y se difunde, no, bueno, qué mejor que lleguemos a más espacios y que pues vayamos convenciendo a los partidos políticos, tanto locales como nacionales, de
escuchar que dentro de sus filas faltan varias voces ser representadas, ¿no? Y que aparte, pues, a ellos les corresponde ser el medio para que suceda la representación. Exacto. Y qué importante, ahorita que la escuchábamos, qué importante voltearnos a ver, hacer primero esa autocrítica e involucrar a las personas en las que estamos pensando al tomar este tipo de medidas. Me vino a la mente inmediatamente los requisitos de accesibilidad en las instalaciones, por ejemplo. Pues me acordé de inmediato las 2 o 3 rampitas que tenemos ahí en el instituto. Yo no sé si por ahí cabe una silla de ruedas, yo no sé si sube, porque está así, pero ya tenemos la palomita, ¿verdad? O sea, ya tenemos el requisito. Entonces, qué importante es hacer las cosas no por cumplir el requisito, sino para que realmente sirvan y funcionen. O sea, ahorita, claro, en lo que usted hablaba, yo sí tomaba nota de 2, 3 cosas que, ay Dios, primero nosotros tenemos que revisar, y luego voltear a ver precisamente los partidos políticos en todo este tipo de temas. Incluso, consejera, créanme que hemos tenido la experiencia de que a veces que dices, Dios, no se me había ocurrido. Cintia Molano en Coahuila estuvo haciendo la propuesta en el Congreso local para que las tiendas de autoservicio hicieran ajustes razonables y no todos los alimentos estuvieran en anaqueles, porque pues, ahora casi a lo que les alcance o a alguien que les haga el favor de bajarle el alimento. Y te quedas así como que, o sea, la verdad, no lo había puesto atención a esto, porque estamos en la normalidad, ¿no? De que pues tú vas con tu carrito y agarras las cosas, pero sin darte cuenta que hay alguien que no las alcanza, ¿no? Entonces como que dices, ups, y también nos pasó con una persona que también tanto las rampas o la accesibilidad, hay normas y hay sociedad civil que hacen estos diagnósticos de ajustes para la accesibilidad, ¿no? Entonces, nos pasó con una silla de ruedas, el baño que en su momento teníamos en una institución, no cumplía con los requerimientos, no cabía la silla de ruedas y desafortunadamente tuvo un accidente. Entonces, híjole, como autoridad te sientes tan impotente porque dices, de verdad, ¿cómo es posible tan básico que es un baño no cumpla con los parámetros para que para cualquier persona pueda utilizarlo? Entonces, pues es un poco el generar acciones de empatía, porque me dicen, oigan, es que es súper caro hacer las boletas en braille y que, bueno, pues no hay ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda, ¿no? Es tan valioso que me lo ocupe uno a que ocupen millones. Lo que sí necesitamos hacer son bases de datos y ese diagnóstico de saber en dónde están para saber si efectivamente, no sé, en X colonia me detecto, o acá en la Ciudad de México, en la Gustavo Amadero, en esa alcaldía, hay más personas con discapacidad. Entonces ahí tenemos que poner atención que haya más casillas accesibles y que los que están haciendo la función de casilla sepan que tiene material accesible. Bueno, ahorita como lo que estamos viviendo, que vamos caminando ya para esta nueva normalidad de que seguramente vamos a utilizar la tecnología, pues bueno, seamos nosotros los primeros en darle esa certeza de generar estoy cierta que vamos a llegar a más espacios haciéndolo en medio electrónico o por teléfono, utilizando la tecnología para llegar a más personas. Así es. Bueno, voy a leer algunos comentarios que vienen en el chat. Diana Fabiola Márquez, estuvo súper interesante y enriquecedor todo lo que nos instruyó. Muchas gracias. Jaime Hernández, mil gracias, magistrada, excelente exposición. Susana, gracias, muy interesante, excelente tema.
Hoy andan todos muy penosos y no quieren participar, magistrada. Ay, ok. No de viva voz, porque en el chat hay varios comentarios, pero ayer se arrebataban la palabra. Ok, ok. Eli Espinosa, gracias por la excelente presentación, magistrada. Adrián Madero, muchas gracias por el tema. Ernesto Iván Villa, muy buena plática, felicitaciones. Alba Terrazas, muchas gracias por la explicación. Debemos ser más inclusionistas con las personas de capacidades diferentes. Son personas muy inteligentes. Meilen Ramírez, qué maravillosa plática. Muchas gracias por compartirnos su conocimiento y experiencias. Es un tema muy humano. Sandra Judith Galindo, muy enriquecedor. Muchas gracias. Excelente sugerencia la de apoyarnos con asociaciones de personas con discapacidad antes de imprimir material de campaña, antes de plantear propuestas de campaña y como partido político abrir espacios para ellos. María Austreberta Bustamante, gracias, me identifiqué demasiado, soy madre de un hijo con discapacidad motriz, nos falta un largo camino. No sé. Meilen, nos falta mucha empatía porque realmente uno piensa en lo que uno necesita. Si necesitamos abrir un poco más los ojos para prestar atención a las necesidades de todas y todos para hacer una mejor sociedad. Diana Laura Rivera, gracias magistrada, consejera, ¿se podrían replicar los talleres en el IES? Sí, claro, todos estos talleres podemos replicarlos, incluso los vamos a tener en línea. Mileime Reyes, qué enriquecedor, magistrada, de verdad son temas a los que a veces no se les pone suficiente atención. Omar Juárez, muchas gracias, muy interesante. Eli Espinosa, así es, magistrada, qué importante tener empatía, debería ser parte de los requisitos del perfil de candidatos. Y Jessica Huerta nos pregunta si compartiremos la presentación. Sí, comentábamos ayer o antier, vamos a hacerles llegar las presentaciones. Marcela Oropesa, muchas gracias, magistrada, tema de gran importancia y misma importancia tener el conocimiento sobre estas necesidades. Y aquí nos comenta la magistrada que nos comparte su presentación. Bueno, magistrada, muchísimas gracias por hacernos un espacio. Sabemos que estos días que trabajamos a distancia, parece que trabajamos el doble, o yo no sé qué sucede, pero todo el día estamos conectados en videoconferencias y videollamadas, y usted nos hizo un espacio en su agenda. Le agradecemos infinitamente. Sabemos que contamos con usted, y aquí ya la vamos a comprometer para futuros proyectos. La intención de este taller es que sean varias etapas, entonces la estaremos invitando para próximas etapas. Y pues es un gusto tenerla en Chihuahua, aunque sea de manera virtual. No, bueno, soy oriunda de Ciudad Juárez, Chihuahua, y créanme que cuando fui a presentar el cuento a el museo que tienen ustedes de los derechos humanos, Okay. no, bueno, yo moría de la felicidad por estar por allá y bueno, conocer el Temple de la Mujer de Chihuahua y reconocer a nuestros pueblos originarios de Chihuahua, bueno, para mí es espectacular, que incluso me traje ropa de allá, bueno, que yo era la más feliz del planeta, ¿no? Entonces, por favor, en lo que ustedes consideran que pueda sumarme y que pueda apoyar con toda la disposición del mundo, y ahora que bueno, que ya vemos que podemos reducir las distancias con la tecnología, pues bueno, con mayor razón, que cuenten con su servidora. Muchas gracias, magistrada. Y pues ojalá también pronto sea presencial, pero si no, pues ya sabemos que contamos con herramientas tecnológicas para tenerla aquí. Muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte y sanitizado abrazo. Y pues ahora les voy a presentar a nuestra siguiente expositora. El chat sigue abierto por si tienen cualquier otra duda o comentario para la magistrada Carrión o bien para nuestra próxima expositora. Y me voy a permitir leerles una síntesis curricular.
Nuestra siguiente expositora es la doctora Claudia Arlet Espino, que es consejera electoral en el Instituto Estatal Electoral aquí en Chihuahua. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, con mención especial. Es maestra en Derecho por la misma universidad, con mención honorífica, y especialización en Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos por la Universidad Carlos III en Madrid, España. Así también es doctora en Derecho por la UACH, en convenio con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aprobada por unanimidad de votos con mención honorífica. Es miembro asociada activa del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, del Instituto Nacional de Administración Pública y del Instituto Chihuahuense de la Administración Pública. Es profesora de tiempo completo de la UACH, docente, investigadora, conferencista, ponente, autora y editorialista en diversas publicaciones nacionales e internacionales sobre temas relativos a derechos humanos y equidad de género. De 2015 a la fecha se desempeña como consejera electoral del Instituto Estatal Electoral en Chihuahua, donde preside la Comisión Permanente de Seguimiento a las Actividades de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral y del Servicio Profesional Electoral Nacional. Y pues es para mí un gusto darle la bienvenida a mi compañera, la doctora Claudia Arlet Espino, a quien le cedemos el uso de la voz. Bienvenida, consejera. Muchas gracias, consejera Georgina. Pues primero que nada, agradecer por la oportunidad de poder compartir esta temática. Por supuesto, agradecer a la magistrada Carrión que hoy nos acompañó, tuve oportunidad de escucharla, el que al menos nos pueda acompañar virtualmente y esperemos que muy pronto esté también con nosotros aquí en Chihuahua. Darles la bienvenida a quienes amablemente están tomando este curso organizado por la Unidad de Género y por la presidenta de la Comisión de Género en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Y bueno, pues sin más preámbulo, el tema que hoy me toca compartir con ustedes, que por supuesto si hay alguna duda en el camino, pues podemos interrumpir la charla para poder aclarar dudas o hacer algunos comentarios, es sobre la participación y la representación política de pueblos y comunidades indígenas y un tema en específico que es necesario también tratar o especificar, que es mujer indígena, ¿no? Y bueno, pues creo que es muy importante iniciar por el contexto indígena mexicano. Nuestro país ha sido más allá que la tierra azteca. Tan solo en datos oficiales reconocemos a 68 pueblos indígenas, a un sinnúmero de comunidades que lo integran, más de 100 lenguas maternas con sus variaciones. De ahí que el reconocimiento constitucional hable de una nación pluricultural, de un mosaico de culturas, de cosmovisiones con usos y costumbres ancestrales. De norte a sur, de este a oeste, al menos 30 de las 32 entidades de la República cuentan con pueblos originarios y su totalidad con población migrante que se autoascribe indígena, sean mexicanos o extranjeros, y que será además un tema, la autoascripción indígena y la autoascripción calificada, muy importantes en esta temática. Esta situación que brevemente les comento, pues es visible tanto en la frontera sur como en norte de México. La migración de pueblos originarios migrantes es una constante y es una realidad que también hay que atender en esta temática político-electoral en nuestro país. La historia nos ha mostrado, pues, y nos ha enseñado a través de los textos de la Secretaría de Educación Pública, ustedes recordarán, que la violencia en contra de estas primeras naciones fue avasallante. El perdón, el olvido aún se encuentra en el aire. Hace algunos meses recordarán que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviaba al rey de España una misiva exigiendo una disculpa pública. Basta este antecedente para darnos cuenta del pasado de 500 años que aún no se olvida. Pero migremos hasta 1994. Para ser precisos, el 1 de enero de ese año, donde amaneceríamos con la noticia que daría vuelta al mundo. La Plaza de la Paz en Chiapas, la que reconocemos por la cruz de grandes dimensiones, estaba tomada por un hombre autollamado subcomandante Marcos y cientos de indígenas que decían ser el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Declaraban la guerra al Estado mexicano sin tregua y con una serie de altibajos políticos en la negociación.
San Cristóbal de las Casas se convertía en la nueva esperanza de la revolución en el mundo, que después sería desengañada. Recordemos también los acuerdos de San Andrés Larraiza, que se convirtieron en el mejor reflejo del reclamo indigenista en nuestro país al Estado mexicano. Muchos años han pasado ya después de este acontecimiento, en donde veíamos aquellos textiles de lana, faldas gruesas que reclamaban la inclusión de los pueblos, una capital contemporánea de folclore indigenista y pues un reclamo que ha sido perenne por parte de los pueblos y de las comunidades indígenas. Esa es la fotografía de Chiapas en el telescopio mundial, ¿no? Lo que veíamos nosotros hace algunos años. Han pasado después de ello algunos otros acontecimientos que son importantes, relevantes mencionar, como la candidatura independiente por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los preludios de aquella elección presidencial del 2018 con su vocera Marichú, una aparición de su comandante Marcos en un documental de Netflix, una entrevista al periódico El País en España. Parece que mantienen vivo pues a este ejército, pero con ello también el reclamo indigenista, que a decir verdad, bueno, pues no es muy diferente al de la conquista, el de la independencia, de la Revolución Mexicana, de la propia aspiración del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en ese 1994, y que se sigue pues la lucha por el reconocimiento, pero hoy a través de otras vías, y precisamente es este derecho alterno, esta historia que se ha inaugurado a partir de iniciado el siglo en materia político-electoral, la que nos da esas otras vías, ¿no? En Oaxaca, en los años 90, pues va a haber un parteaguas con la participación y representación indígena. Se legisla y además se migra de sus 570 municipios a que se lleve a partir de sistemas normativos internos o el reconocimiento de sistemas normativos internos o indígenas, de manera en que 417 de esos 570 municipios llevan este tipo de sistemas. En 2012, Cherán, en Michoacán, va a hacer lo propio, migrar de un sistema de partidos a este sistema normativo indígena. Luego va a venir Ayutla de los Libres en Guerrero, y hace relativamente, pues muy poco, en abril del 2019, va a ser Ochuc Chiapas quien va a lograr dicha migración, y que, bueno, pues va a ser parte de esa evolución que se ha dado en nuestro país, ¿no? Algunos de ellos en reconocimiento a autoridades tradicionales, otros más en la formación de nuevas autoridades, inclusive inaugurando sistemas mixtos como lo reconocemos en el indigenismo, pero compartiendo estos usos ancestrales de elección, o sea, lo que nosotros respetamos y reconocemos como la cosmovisión indígena dentro de sus usos y costumbres. Mención aparte merece, y no por ello, por supuesto, menos importante, Tlaxcala, que tiene un cuarto nivel de gobierno, que son las comunidades. Y en fin, hay otras nuevas formas de ejercicio de esta autodeterminación, que va a ser un concepto muy importante dentro de este derecho electoral indígena, y por supuesto en todos los aspectos y todo lo que reconoce como conceptos y fundamentos del indigenismo. Hay otro tema importantísimo como la transferencia de recursos con casos extraordinarios, como por ejemplo el pueblo Huirrárica en Jalisco, en donde inclusive hubo uso de urnas electrónicas en la consulta indígena como un mecanismo de participación indígena, por supuesto, y de las propias comunidades, ¿no? Michoacán es otro ejemplo donde ha habido transferencia de recursos y que se han dado un sinnúmero de discusiones en la agenda pública, pero sobre todo discusiones dentro de los órganos electorales, dentro de los tribunales. Es que aquí la magistrada Cetada nos acompaña, pues seguramente conoce muy bien, ¿no? Horas de estudio se han corrido con esas sentencias, con muchos de estos casos por los tribunales federales, que merecen análisis específicos en la tendencia y visión intercultural, que inaugura definitivamente la Sala Superior
con una Defensoría de Pueblos Indígenas en el Poder Judicial de la Federación, con protocolos establecidos, con esta visión intercultural. Y bueno, pues qué decir también de tribunales indígenas de Oaxaca o la declinación de competencia de un juez federal a las autoridades comunitarias. Es decir, hemos ido avanzando poco a poco en esto que algunos autores han llamado un derecho alternativo, que lo reconocemos como sistemas normativos indígenas y que definitivamente es un derecho distinto al derecho positivo y con el que se vive y se convive, ¿no? En reconocimiento a los pueblos y a las comunidades indígenas, ¿no? Un tema aparte, y lo decía yo al principio, merece la mujer indígena como una categoría sospechosa dentro del lenguaje derecho humanista, en donde se dan discriminaciones sobre discriminaciones con todo lo que significa ser mujer. Pobre indígena en este país, por desgracia, es sinónimo de vulnerabilidad y de marginación, tal como pues lo han anticipado y lo han narrado algunos autores indígenas y autoras indígenas en este sentido. Pero este reclamo de la mujer indígena tiene grandes antecedentes, inclusive previos a la aparición zapatista. Y quiero comenzar pues con esta categoría sospechosa. En unos minutos hablaremos un poco de otros conceptos dentro de este derecho indígena, ¿no? Les platico que en diciembre de 1993, o sea, previo a que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional declarara la guerra al Estado mexicano, las mujeres indígenas en Chiapas, lideradas por aquella famosa comandanta Ramona y la comandanta Susana, harían ver precisamente en una consulta a mujeres indígenas chiapanecas, de ahí que se derivara un documento denominado la Ley Revolucionaria de las Mujeres Indígenas, que fue un decálogo de derechos, pero también un autorreconocimiento de sus carencias, ¿no? Previo, pues, a que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional declarara la guerra al Estado mexicano, las mujeres estaban activas, autorreconociéndose y, por supuesto, decidiendo cuál iba a ser su papel en esa participación política, activista, en la que estaban, pues, por inaugurar dentro de unos meses en nuestro país, ¿no? Vendrían después de esto 2 encuentros de mujeres indígenas. La Asociación Simón de Beauvoir ha sido una de las impulsoras de este tipo de encuentros con mujeres indígenas en todas las regiones. Lo ha habido inclusive a nivel internacional. Las mujeres zapatistas para el diciembre del 2019 estaban haciendo un nuevo foro de encuentros sin que nos imagináramos que íbamos a tener pues hoy la pandemia, ¿no? Pero han estado pues ocupadas y preocupadas por estar creando, haciendo, practicando un feminismo indígena y que será importantísimo para temas que nos ocupan hoy, como el tema de la paridad y como el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿no? Vamos a encontrar además un activismo también importante dentro de los órganos electorales, con los temas indígenas, académicos, pues, y sociedad civil, que se vuelcan a estar tratando también este tipo de temas, ¿no? A nivel nacional tenemos al menos la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales que trata el tema, la Red Nacional de Consejeros y Consejeras Electorales por una Democracia Incluyente, que pues tienen como tarea estar observando la temática y por supuesto participando como autoridades dentro de sus respectivos órganos electorales con este tipo de situaciones, ¿no? Atender la paridad y la violencia política por razones de género. Y bueno, esta historia o esta pequeña introducción que les hago yo del contexto indígena nos ha llevado a conceptualizar, a que los tribunales nos den vías y luz de cómo tratar esta pluriculturalidad en materia político-electoral, ¿no? Existen hoy distritos electorales indígenas a nivel federal, algunos estados de la República tienen también representación política dentro de sus congresos. Hoy el propio Congreso de la Unión tiene presencia de personas indígenas y ello no ha sido gratis o no ha sido fácil, ha sido como comúnmente se dice, pues a punta de sentencias, ¿no? Y quiero platicarles yo un poco de esas conceptualizaciones que inauguran los tribunales y que nos empiezan a dar luz
de cómo en el mundo mestizo íbamos a tratar esta temática. Y lo menciono porque luego hay también invasiones, errores que comete la sociedad mestiza con los pueblos y comunidades, y que bueno, es parte de los procesos del entendimiento que deben darse entre el propio Estado mexicano, sus autoridades y el respeto a las cosmovisiones de los pueblos indígenas. ¿Cuál es la base constitucional de todo este endamiaje, de todas estas relaciones que se han dado entre pueblos y el propio Estado mexicano? Bueno, pues hay un fundamento, el artículo 2º constitucional, sobre todo el propio artículo 35 en sus fracciones primera, segunda y tercera, el propio artículo 41 que se refiere a la parte electoral, en su fracción primera, segundo párrafo, y fracción cuarta, primer párrafo. Este endamiaje o esta base constitucional y la interpretación que han hecho de ella los tribunales para estas relaciones que les comento y que ha generado pues lo que han llamado los autores un derecho alternativo, nos sugiere de entrada el reconocimiento a decir o a entender quiénes son los sujetos de este derecho indígena, ¿no? Y bueno, pues son los tribunales quienes de una u otra manera le han entrado a la temática, reconociendo a la persona indígena como sujeto individual, a los pueblos indígenas, a las comunidades indígenas, a las comunidades equiparables, o sea, aquellas comunidades que no necesariamente son originarias. En Chihuahua tenemos un ejemplo con los menonitas, pero que sin embargo, bueno, pues conservan usos y costumbres que les da este reconocimiento como comunidades equiparables, o bien los grupos indígenas, que el ejemplo más viable, bueno, pues será precisamente estos pueblos originarios, como ellos mismos nos han dicho en su autodeterminación, que aún y cuando se encuentren en otro estado o inclusive en otro país, siguen siendo pueblos originarios, pero que se encuentran migrando. Y así lo ha reconocido el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Por ahí les voy a pasar como material para que vean los antecedentes jurisdiccionales que puedan servirnos para tener un poco más de luz en ello, ¿no? Y bueno, estas prácticas de los derechos político-electorales indígenas se ejercen al menos en 3 ámbitos, y es bien importante reconocerlos, ¿no? Uno externo o extracomunitario, que son elecciones federales y locales, en donde votan y son votados a través del sistema de partidos, al igual que en las elecciones locales. Una segunda relación, un segundo aspecto, que se le llama interno o intracomunitario, que son las elecciones municipales y comunitarias, o bien comunitarias, que se pueden realizar tanto por el sistema de normas tradicionales indígenas como para el sistema de partidos. Y un tercer espectro, que será estas relaciones entre las comunidades, y que toma mucha relevancia, porque en dado caso en que tuvieran que ponerse de acuerdo los pueblos para la representación dentro de distintos pueblos, como sucede en Chihuahua con 4 etnias y un grupo, un pueblo en vías de reconocimiento, pues si existiera la posibilidad bajo el sistema normativo que ha marcado la legislación o que pudiera marcar dentro de los tiempos electorales, pues se darían precisamente estas relaciones entre comunidades en donde tendrían que ponerse de acuerdo para ver quiénes serían los representantes ante las autoridades mestizas o ante el Estado mexicano, ¿no? Pero ¿cuáles son esos derechos político-electorales de las personas, de los pueblos, de las comunidades indígenas y de las comunidades equiparables? Bueno, tenemos primero que nada, y es también bien importante distinguirlo, los derechos de participación política. ¿A cuáles nos referimos? Bueno, pues a la asociación, ya sea individual y comunitaria, ya sea inter o intracomunitaria, la petición política, ya sea de manera individual o comunitaria, el nombramiento de servidores públicos en la función del gobierno, iniciativas ciudadanas de manera individual, el participar en consultas populares si es que se tienen mecanismos de participación ciudadana en el Estado, la libre determinación o autonomía como formas de convivencia y de organización política, cambio de régimen de partidos o sistemas normativos propios,
la aplicación de sistemas normativos propios para regular y solucionar conflictos internos, acceder y desempeñar cargos públicos. Un ejemplo de ello, pues, sería la nueva reforma en materia de paridad total del año anterior, del 2019, el ser consultados en la elaboración de los planos nacionales, estatales y municipales de desarrollo como derecho individual y también como derecho colectivo a la consulta que conocemos bajo sus principios, libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, formar parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática en nuestro país, la administración directa de sus recursos, que hablábamos un poco como parte de los antecedentes que tenemos en Michoacán y en Jalisco con la transferencia de recursos, ¿no? ¿Y cuáles son los derechos políticos electorales o en esta continuación del tema, pero de representación? Bueno, pues primero que nada, por elección popular, acceder y desempeñar cargos de elección popular en ayuntamientos, diputaciones, gobernatura, bajo principios de paridad, según esta reforma bien nacida hace aproximadamente un año, y por supuesto dentro de este sistema normativo interno, también llamado sistema normativo indígena, en donde elegir o ser elegido para las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, con igualdad de género, elegir por supuesto a sus representantes ante los ayuntamientos, también con paridad total, ¿no? ¿Cuáles son los alcances y efectos de la representación indígena ante los ayuntamientos? Bueno, pues debe ser eficaz, plena y activa. Son cuestiones que también no crean que me las saco de la manga, ¿verdad? O sea, han sido las interpretaciones que el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han hecho. Y ello significa integrar de forma permanente a los representantes indígenas electos y reconocidos, a las comisiones permanentes de asuntos indígenas, planeación para el desarrollo municipal, notificar a quienes son representantes indígenas sobre la celebración de sesiones de cabildo y de las comisiones, entregando elementos y recursos materiales necesarios en las mismas condiciones que el resto de los integrantes del cabildo, conocer la naturaleza y objeto de los temas a discutir o la decisión a tomar, el derecho a voz, por supuesto a que sea registrado en las actas, incluye en el orden del día los temas o asuntos solicitados por los representantes indígenas, el derecho a revisar y discutir los temas incluidos en el orden del día, derechos de la representación indígena sin perjuicio de lo relativo a los delegados y subdelegados, ¿no? Con independencia y con respeto a la autodeterminación, autonomía y autogobierno, es decir, a la propia cosmovisión de los pueblos y de las comunidades indígenas. En Chihuahua, como ustedes saben, pues tenemos al menos 4 etnias. Yo me honro en pertenecer a una de ellas por origen familiar, que es la Rarámuri o Tarahumara, como se conoce en el mundo. Además, así se llama, pues, una de las sierras más importantes de México, ¿no? La Sierra Tarahumara. Tenemos también a los Odami o Tepehuán, también llamados, a los Ooba, o también llamados Pimas, a los Guarojíos o Guarijó, ¿no? Y como les comentaba hace un momento, a un reciente grupo que se autorreconoce como Apache o bien llamados por ellos mismos como Ende, ¿no? Porque Apache ha sido una palabra que ha tenido un significado peyorativo. Ellos se hacen o se autorreconocen como Ende, y hace aproximadamente 2 años, 2 años y medio, que Apache Chiricahua del sur de los Estados Unidos vinieron a reconocer territorio a un lugar llamado Potreritos, que está a unos 15, 20 minutos de la capital de la Sierra Tarahumara, del municipio de Huachochi, y en donde, bueno, pues algunas personas han buscado en su historia familiar y han podido o se han ido integrando a esta comunidad de apaches. Asimismo, tenemos un gran número en Ciudad Juárez, en la frontera norte, alrededor de 17 pueblos originarios de otros estados de la República, inclusive de migrantes de pues otros países, ¿no? Todo lo que significa tener una frontera, bueno, pues, y todo lo que pueda significar también la migración hacia ella con la intención de cruzar
al otro lado, a los Estados Unidos, bueno, pues no es ajeno también la situación de estos pueblos originarios, de todas las complicaciones que pueda significar bajo la discriminación y la pobreza en la que se vive con esta deuda histórica que se tiene con ellas y ellos, ¿no? Chihuahua tiene particularidades y ahí es una historia que a mí me gusta mucho contar con las mujeres indígenas, sobre todo en la etnia a la que conozco y por la que puedo yo testimoniar, con las mujeres rarámuri. Su cosmovisión permite de alguna manera en que se dé un empoderamiento, de manera en que hoy la estadística nos permita decir que es uno de los pueblos, de los 68 pueblos indígenas en nuestro país, que tiene un número muy importante de guarusiriames o gobernadoras indígenas. Y esto no es gratis. Les platico que nacer como mujer indígena en el pueblo rarámuri significa al menos dos cosas, ¿no? Cuando se nace se cree que la mujer tiene 4 almas, una más que el hombre, en virtud de que se tiene la posibilidad de parir o dar a luz, ¿no? Y una segunda cosmovisión, o parte de la cosmovisión, es que la mujer rarámuri, habiendo propiedad dentro de la familia, pues es la heredera automática en cuanto se nace. Esto le permite pues a la mujer desde nacimiento tener un empoderamiento que no necesariamente se da en el mundo mestizo, que no necesariamente se da en otros pueblos, y que en correlación con los propios feminismos indígenas mestizos, pues le ha permitido hoy a la mujer rarámuri ser una representante política hacia el interior de sus comunidades, en la correlación con otras comunidades indígenas, y también hacerlo a través del sistema político electoral mexicano, ¿no? El mejor ejemplo lo tenemos otra vez de nueva cuenta en Huachochi. Hoy nos representan 2 mujeres indígenas como regidoras. Ambas han tenido la máxima representación en su propia comunidad. María Luisa, una de ellas, hoy además de ser regidora, es también la gobernadora indígena Guarusiriame en Ciénega de Norogachi, también a unos cuantos minutos de Huachochi, y la otra regidora lo fue en su momento también gobernadora indígena. Sin embargo, no pasa así en los otros pueblos o comunidades indígenas. El sistema patriarcal pues es patente no solamente en este mundo mestizo, sino también en los pueblos y comunidades. Y esta pequeña historia de cosmovisión que les cuento yo del pueblo de origen familiar, pues de alguna manera es una excepción que nos permite ver pues el por qué las mujeres rarámuris acceden, ¿no? No siendo así, insisto, en otros pueblos indígenas, no quiere decir que no existan violencias, por supuesto que también existen todo tipo de violencias dentro del mundo rarámuri, pero bueno, ese empoderamiento de nacimiento, creo, bajo la lectura, interpretación de los propios antropólogos y antropólogas, y de la visión pues personal que pueda yo tener familiar, creo que nos puede dar a la interpretación de que estas mujeres indígenas inciden, representan y participan en virtud o bien de origen, pues, de la propia cosmovisión personal, ¿no? No quiero despedirme porque sé que son muy pocos minutos sin platicarles que en Chihuahua hoy tenemos una sentencia muy importante. A pesar de no ser de los estados de la República con mayor presencia indígena, sí nos consideran como un estado intermedio o de presencia media de población indígena, con estos 4, 5 en vía de reconocimiento con los apaches de pueblos indígenas, y con la presencia de pueblos originarios migrantes, con aproximadamente un poco menos del 12% de presencias de personas indígenas, según nos dan las encuestas de INEGI. Realmente podemos decir que hasta hace 1 año y medio o 2, el tema político electoral en representación y participación de pueblos y comunidades indígenas no existía en Chihuahua. Los pueblos han de una u otra manera conservado hacia el interior sus usos y costumbres, relacionándose con las autoridades del Estado, pero la exigencia pues de candidaturas o la exigencia de puestos públicos no ha sido latente, ¿no? Creo que es un tema que más lo ha empujado a raíz de la exigencia de otros estados de la República,
de las sentencias, de las acciones afirmativas a través de los órganos electorales, pero de una u otra manera, pues no había un interés patente en este estado de la República, ¿no? El más grande del país y con una geografía además bastante difícil que tenemos en nuestro estado. Sin embargo, hace algunos meses hay un gobernador indígena que se autorreconoce como Pima o Ova y también con origen apache o endé, que interpone ante el Tribunal Electoral local pues una petición, ¿no?, por la falta de atención de las autoridades y de legislación para participar pues válidamente como pueblo, como comunidad, como persona indígena en el sistema de partidos, ¿no? Hay una resolución, hoy tenemos sentencia, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua ha dicho en ella que existe una omisión legislativa por parte del Congreso del Estado, que por supuesto para que se pueda legislar tiene que consultarle a los pueblos y comunidades indígenas que se encuentran en el territorio estatal, y ante la situación del COVID, bueno, pues esa consulta que había sido ya iniciada, en donde por cierto el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua participábamos como órgano garante, es decir, como un tipo de testigo de calidad, según dice la conceptualización y los protocolos establecidos por las normas internacionales, nacionales y locales, pero al darse pues la pandemia, esta consulta tuvo que ser legislada, quedan 13, 14 días, me corregirá por ahí la consejera Georgina, para que el Congreso del Estado pueda legislar en materia electoral, o sea, es decir, las reglas previas para el próximo proceso electoral, que deben de estar listas 90 días antes del inicio del proceso, que es el 1 de octubre, y que seguramente ustedes ya han tenido mucho conocimiento de ello con los anteriores y las anteriores conferencistas. Entonces, difícilmente, bueno, pues la consulta se iba a terminar. No sabemos qué vaya a pasar, pero al menos la consulta indígena, que de ahí debiera derivarse la reforma política electoral, en el caso específico de pueblos y comunidades indígenas, pues es muy difícil que se logre, ¿no? Ante esa falta de consulta y la conciencia que tiene el tribunal local en ese sentido, ordena que en caso de no existir la consulta que auxilia a la reforma y de no reformarse, entonces el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua tiene que entrarle acciones afirmativas que pues implican garantizar la representación y la participación de pueblos y comunidades indígenas. En ese momento nos encontramos ahorita en la discusión entre consejeras y consejeros electorales, en el análisis, el estudio de qué ha pasado en otros estados de la República y el cómo le vamos a entrar a las acciones afirmativas para poder garantizar este derecho colectivo, que es muy importante señalar, es un derecho colectivo de los pueblos y de las comunidades indígenas. Yo me quedaría hasta aquí por el tiempo y pues estaría a su disposición a las preguntas o comentarios que ustedes pues amablemente quisieran hacer. Muchas gracias, consejera Claudia Arlette Espino. Y pues pasaríamos a la parte de las preguntas y respuestas. Si alguien tiene algún comentario, tiene alguna duda, quiere abrir su micrófono y hacer uso de la voz, o bien lo podemos hacer también mediante el chat. Vamos a ir revisando si hubiera comentarios en el chat. Brenda, tienes la mano levantada, ¿verdad, Brenda? Sí, consejera, gracias. Pues nada más para agradecerles tanto a la magistrada Carmen Carreón como a la consejera Claudia Arlette Espino por la participación y el apoyo en estos temas. Y bueno, pues la consejera Cata, que es de casa, nos ha acompañado a lo largo de estos 4 grupos, y agradecerles mucho su disposición y siempre su solidaridad con la Unidad de Igualdad de Género y con la comisión de la consejera Ávila. Muchas gracias a ambas. Sí, pues yo reiteraría mi agradecimiento. Bueno, aquí Edith Díaz, ¿tienes un comentario, Edith? ¿Quieres hacerlo en voz alta? ¿Abrir tu micrófono?
Bueno, Eli Espinosa, gracias consejera. Susana, gracias doctora Claudia, un tema de gran importancia. Marcela Oropesa, gracias consejera, excelente participación. Edith, sí, yo quiero que lo hagas de viva voz, pero no te dejas. Bueno, solo agradezco en Rarámuri, dice Edith. Mate Taraba. Mailen, muchas gracias consejera por tan enriquecedora conversación. Silvia Torres, muchas gracias por su participación. Karina Hernández, muchas gracias, excelente plática. Bueno, pues no nos restaría más que agradecer a ambas de nuestras expositoras el que nos hayan podido hacer un espacio en sus agendas y que nos hayan acompañado con esta información tan importante para todas las personas que estamos tomando este curso. Alba Terrazas, gracias consejera, muy interesante. Raquel Bravo, muchas gracias. Y bueno, pues agradecemos otra vez a todas y a todos. El día de mañana estamos igualmente programados para estar aquí a las 5 de la tarde. El día de mañana veremos temas como violencia política contra la mujer en razón de género, medios de impugnación y paridad. Y pues agradecemos mucho su puntualidad. Estamos empezando muy puntuales porque como ven el material es extenso y queremos aprovechar lo más posible a nuestras expositoras y expositores. Aquí siguen agradeciendo. Silvia Torres, muchas gracias. Karina Hernández, muchas gracias. Alba Terrazas, muchas gracias. Raquel Bravo y Jaime Hernández, muchas gracias también. Pues bueno, les mandaríamos un afectuoso saludo a todas y a todos. Cuídense mucho y nos veríamos mañana a las 5 de la tarde. Gracias, gracias, gracias consejera.